Y llegó el Superjueves. Bienvenidos a Sin Plumas en la Lengua, solo por Piratas del Rock. Eso, aplauso para Candelabro y aplauso para Matías Vela, que lo tenemos acá en el estudio. Qué bueno que esté acá. Debo decir que en el último semestre hemos estado muy atentos a lo que estaba haciendo Candelabro y de hecho hablábamos hace un rato de que hicimos amistad con amigos de Argentina, de Mendoza, y nos preguntaban, bueno, ¿y qué está sonando? Bueno, Candelabro. Escuchan Candelabro. ¿Pero qué más? No, Candelabro solamente. Sí. Porque nada, pues no ha sido, al igual que el resto del público, hemos estado muy contentos, sí, muy felices con lo que está ocurriendo con la banda, con la propuesta, con las letras, con la música. Sí, yo voy a tener mi momento, perdón, dale. Sí. Y con el fenómeno del público, de ir a ver bandas en vivo. Nosotros participamos de una escena muy activa entre el año 2012 hasta el 2020, de muchas bandas en vivo, y una vez que volvimos de la pandemia 2022 a la fecha, vimos como los locales no estaban llevando gente, no habían bandas tocando en vivo, y ahora no habían locales. No habían locales tampoco. Estamos viendo que bandas como ustedes, como los GSQs, Estoy Bien, ¿cachai? Escena. Está viendo una escena y eso nos tiene muy, muy, muy felices. Sí, es bacán. Por la escena, pero también por la música que está ocurriendo. Yo en particular había escuchado Candelabro hace algún tiempo, algún tema, y dije, qué interesante, pero no presté mucha atención hasta que hace una semana dijeron como, oye, podrían entrevistar a los caros Candelabro, ya, bacán. Y me puse a escuchar la música así concentrado, y el disco entero, y de principio a fin, y poniendo versión, y después otra vez, y debo decir, para sacarme el momento fan, es que me encantó, weón. Encuentro que es brutal lo que hicieron, weón. Felicitaciones, porque hace mucho tiempo que no me gustaba tanto algo. Es como, weón, me encantaría haber estado en esa banda en algún... Como que me gustaría haber tenido 20 y tantos años y haber tenido esa banda. Sí, claro. Sí. Como, weón, haber compuesto esas canciones me hubiese gustado componerlas a mí, weón. O que haya sido una banda hermana, ¿cachai? Sí. Cuando... Hablemos de eso. Hablemos de que nos den pega, a ver. Como con la patineta así. Claro, con la patineta así. El meme de ¿Qué pasa, viejo? Oye, cuéntanos de... Steve Buscemi. Queremos evitar y lo que hablábamos antes, como de dónde viene el nombre, cuándo surge la banda. Como nosotros también componemos, nos interesa hablar de eso, de cómo se trabaja y por qué se trabaja así. Entonces, yo quería preguntar cómo Candelabro tiene una formación que es particular. Son 7 músicos en escena, músicos y música, tiene instrumentos de viento, la guitarra eléctrica es súper importante, el lead. ¿Tú tocas la guitarra eléctrica, lead? La verdad es que la mayoría de los arreglos de guitarra como principal son de Lucho, que se encarga de hacer como las cosas más virtuosas. Perfecto. Igual de repente nos pimponeamos, pero debo decir que él es la mente maestra detrás de muchos arreglos. ¿Y tú eres casero igual? La verdad es que no mucho. Yeah. No, pero me gusta de pronto como probar cosas nuevas con la guitarra. Así como incluso solo mover los dedos sin entender un poco qué está pasando. Está bien, meter la arañita ahí. Pero en su tiempo escuché mucho rock progresivo. Yes, King Crimson, Pink Floyd también escuché mucho. Fue de mis bandas favoritas durante la media. Perfecto. ¿Y en tu set de pedales qué ocupáis? Lo que más tengo son delays. Tengo 3 delays. Que me encanta, fue mi primer pedal de efecto y antes de todo, así como que yo quería un delay. Perfecto. Y un rockero indie que se respeta tiene que tener un delay. Tiene que tener varios delays. Sí, no, me vuela la cabeza a día de hoy. Y tengo, distorsiones básicas. Tengo un pedal que me encanta que se llama Plums, de la marca Plums. Sí, curioso. De la marca Headquaker Device. Perfecto. Muy buena marca. Sí. Y ese pedal me encanta, muy bueno. Y ahora hace poco aprovecho de decir que
Humboldt nos regaló... No. 420. O sea, no nos regaló, nos emprestó bueno, Simplifier. el Simplifier que tienen. ¿El último? Sí, que es Uf, brutal. Es una Parece que locura. está bueno, ¿no? Es una locura, así Yo que ocupo saludos para la industria nacional. Sí, yo ocupo el Simplifier y la verdad es que... no, Oye, Te simplifica la vida. No, Cambia la la cagó vida, sí. el trabajo que han hecho, lo aplaudo. Saludos y para Humboldt. Sí, Saludos. sí. Y Saludos. instigo a Humboldt que no le empresten, sino que le regalen los equipos que no sean, claro. A nosotros nos pueden emprestar. A nosotros nos pueden prestar. A los cabros regálenselo. Regálenselo. por favor, ¿cachai? No, está Oye, ¿Quién quiere ocupar amplificador? bien. y están también los cabros de Perno Audio, que tienen el Ah, sí, 420. po. ¿Ese Sí, lo ocupás o lo ocupa tu guitarra? Lo tiene el bajista de otra banda que tengo. Ah, se ya. llama A Favor del Loco. Y Ah. él tiene un pedalazo. Un pedalazo, Bueno, yo esa empresa, o sea, la empresa es un emprendimiento donde está Benje. Sí, pues De Estoy Bien. sí, Sí. pues. Puta, he llegado tarde a todas las camas de pedales que han hecho de 420 y cuando la otra vez me puse en la lista y me escribieron, oye, salió, no, estaban haciendo mi hijo, weón, 0 pesos, no. Pero lo tendré, me llegará. me Pañales, llegará. pedal. Pañales, pedal. Difícil Difícil. Difícil. Oye, y entonces volvamos. ¿Cómo? Y ahí está el bebé, todo meado. Pero cómo suena, viejo. Oye, solo para cerrar mi gaseo, ¿qué guitarra tocáis tú? ¿Qué guitarra ocupáis en vivo? Yo tengo actualmente una guitarra Teisco que se la compré a un vecino allá en Peñalolén y una guitarra que también me emprestó un gran amigo que se llama J. Ampuero. Él tenía una Fender que no ocupaba y me dijo, oye, ¿sabéis que tú le vas a dar un buen uso? Y una Fender mexicana Perfecto. Strato blanca Perfecto. y es como del 86. Qué rica Muy esa. buena. ¿Y la Teisco la vais intercambiando en el show Sí, una y la otra? depende de las afinaciones, en verdad. Como para no demorarme tanto afinando. Igual a veces toco con una nomás. Como Sí, que claro. ¿A qué edad partiste tocando? Como a los O sea, 12 años, sí. que te pero igual. interesó y empezaste como a... Sí, pero igual tocaba de una forma bien como tosca y media como autodidacta hasta que entré a pedagogía en música en el PEDA. Perfecto. Ahí como que tuve ramos de guitarra como tal y tuve que desaprender muchas cosas. ¿Tu carrera es profe de música? Ajá. Ya está ahí exactamente. egresado. Sí, Profesor. sí. Ahora le tratamos de profesor. Oiga, profe. Oiga, profesor. Profe, y... De licenciado. Licenciado. Dígame licenciado. Gracias, no hay de queso, no es de papa. Oiga, profe, y volvamos a la formación de De Candelabro. Sí. ¿Cómo ocurre esta formación tan ecléctica? ¿Por qué llegan a esta formación? Bueno, en verdad porque como estábamos medio que empezando y creo que todos somos un poco como admiradores de las grandes producciones, o sea, en el circuito pop, por ejemplo, ABBA, ¿cachai? Como, o acá en Chile incluso como las cosas grandes que han sucedido, como bandas de pronto como Congreso, Los Sí, claro. Jaivas, que tienen como estas formaciones que también tienden a ser grandes. Sí, claro. Em, Y caras. y caras. Exacto. Pero nada, pues, como que se dio naturalmente, en verdad. Como que Perfecto. no fue algo que hayamos intencionado tanto, pero a medida que se iba sumando componentes, como que decidíamos ya, Curacae. ¿Podéis contarle a nuestro público Sí. cuál es la formación? Ah, bueno, son 2 saxofones, 2 guitarras, un bajo, sintetizadores, coros, batería, 7 personas en total. ¿Todos cantan? Ahora sí, creo que sí. Qué bueno. O sea, ahora estoy componiendo canciones nuevas pensando en que todos canten. ABBA, Sí. Queen, ABBA, sí, Queen. claro. Oye, ¿te gustan los Beatles? Me encantan los Beatles. Bien. Sí. Bien, partimos Por- bien. Sobre todo el mejor, John Lennon. Vamos a pelear. Habíamos partido también. Ahora vas a tener que irte, Vamos puta. a pelear. Eso ha sido todo por hoy.
¿Por qué te gusta John Lennon más John Lennon? Creo que él tiene algo que admiro mucho de los artistas en general, que es la contradicción en sí. Como una persona que tiene una historia muy particular, tremendamente triste a momentos, pero que es capaz de componer canciones que destrozan de lo lindas y sinceras que son. Por ejemplo, para mí, la canción Across the Universe o Strawberry Fields, ¿verdad? Como son canciones que él en su voz es como una posta que no fue traspasada a nadie más, como él. O bueno, en fin, como Love, también como en su carrera solista también me parece una canción emblemática. Ahora, él como artista me parece extremadamente propositivo. Yeah. Pero como músico podríamos decir que Paul McCartney destaca 1000 veces más. Sí. Ahora, a nivel de otras cualidades, por cierto que George Harrison tampoco se queda atrás, pero es como echar a comparar peras con manzanas. Y Ringo mencionémoslo No, igual, si no queremos a Ringo. Ringo es un genio, pues Sí, él hacía lo que tenía que hacer y lo hacía excelente, que también es lo otro. Oye, Mati, yo puedo pasarme una tarde completa hablando de eso y me encanta, pero quiero saber más de ti y de Candelabro. Quiero saber cómo componí, no como en qué te inspiras, Claro. sino quiero saber cómo componí en la práctica. Ocupemos un ejemplo. Dale, Domingo de Ramos. ya. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan buena? Y no me quiero meter tanto en el rollo cristiano, Ajá. porque de partida nosotros somos unos hueones criados en una familia demasiado atea y agnóstica, entonces nuestro conocimiento, el territorio común que tenemos en ese sentido es hueón ninguno. Vale. No teníamos Claro. ni idea de la weá Ya. de la cristiandad, ni de... O sea, obviamente por cultura general ahora con los años hemos ido aprendiendo, no sé, Pero al menos yo. Cuando era chico yo tenía un amigo en los scouts que estaban como bajo la supervisión de una iglesia allá en Chillán. ¿Verdad? Sí, Y yo ¿De qué pensé- parte de Chillán? Es que mi papá vivía en la parte más sur de Chillán, Ya. y cerca del estadio, y mi mamá vivía más como hacia la Villa Manuel. Ya, perfecto. Que yo tengo familia en San Nicolás, Ah, perfecto. Son familia entonces. más o menos. Oye, y entonces en algún momento yo tenía este amigo y yo pensaba que era el hijo del cura, po, weón. Así de desconocimiento tenía de cómo funcionaba la iglesia. Del asunto. Sí. Cuéntanos de lo que decía, puta madre. No, lo yo que decía quería la- preguntar por Domingo de Ramos En particular. en particular. Sí, puedo ocuparla Sí, como ejemplo, sí, en obvio. verdad, ¿cachai? Así como, ¿cómo construyeron esa canción? Digo, ¿por qué es tan buena? Porque digo, me hace sentir muy bien, weón. Qué canción más bacán. La intertextualidad con el himno, weón. claro. ¿Sí? Los arreglos, Bacán. conche tu madre, qué buen tema, weón. De verdad me hace, como que lo Es escucho y es cierto. como... Es cierto. Sí, Brígido. conche tu Y madre. en el rock que nos falta tanto canciones que nos hagan felices, weón, Sí. sin dejar de decir, ¿cachai? Sí. Como... Me hace muy bien. Hoy día la puse en la mañana mientras hacía el desayuno. Ah. Y Rafael, mi hijo de 1 año y 1 mes, bailaba. Y fue Eso como- es un logro. Eso es un logro. Lograzo, si le gustan los niños, está Sí, todo bien. esa es la Sí, meta. De eso se trata. Ya, Bueno, Domingo de Ramos. Domingo de entonces. Ramos. Bueno, esa canción es como un milagro de alguna forma porque Lucho, que es este guitarrista lead y tremendo amigo y integrante de Candelabro ya hace unos 3 o 4 años aproximadamente, él estaba componiendo distintas canciones que por lo general eran lentas y un poco más largas, extensas. Como más de la onda ligada como a Slint o a cosas más post-rock, como este lado como un poco más crudo. Y en un momento, por algún motivo, mandó su riff que estaba haciendo, que era extremadamente lento, a una velocidad extremadamente rápida. Por nada. Entonces, yo escuché el audio por el WhatsApp y como que quedé pensando mucho en esa idea. Claro. Y luego fuimos a ensayo. Y Lucho dice, ya, pues veamos la canción que estoy haciendo, qué sé yo. Y estaba tocando el riff lento y como que no quería avanzar la cosa, ¿cachai? Entonces de repente yo le digo, oye Lucho, ¿y lo podéis tocar como el que mandaste? Y dijo, pero es que eso no era la idea. Así De como, haber estado estudiándolo. pero claro, así como, no era la idea, pero ya, probemos.
Y empezó a tocar, ¿no? Y la cosa empezó a funcionar. Justo ese día, nuestro bajista Carlos había faltado el ensayo porque tenía no me acuerdo qué compromiso tenía. Y en el bajo de invitado teníamos al Simón Campuzano de los Niños del Sal. Perfecto. Entonces, en lo que estábamos ahí, tocando, de repente la canción empezó a armarse. Y a mí de repente se me cruza la idea de gritar Desalambrar. Porque había estado escuchando muchísimo Víctor Jara, pese a que la canción es de él. Digamos, en Chile digamos como que empieza a hacer conexión con el tema de la reforma agraria, el periodo. Claro. Gracias Esa canción a él, es de alguna de... A desalambrar, a desalambrar. Sí, pues, es Exacto. de un compositor uruguayo. Sí, pues de... man. Voy a llegar. Sí. Voy a llegar. Oye, ¿podemos cambiar la pauta y meter Domingo de Ramos? Compañero, Rompimos la cuarta pared. rompimos la cuarta pared, sí. Entonces, Sí, no, en un ratito, Un ratito, no, sí, preparémosla. Preparen una coreografía también, cabrón. Ya. pero claro, pues así pasó bueno, la verdad es que a mí en un inicio no te voy a mentir que igual me daba caleta de pudor ocupar esa frase, pues, ¿cachai? Por todo lo que implica. Hay que tener huevos. Claro. Yo varios. O quizás no pensarlo tanto también. Que creo que también va un poco de la mano. Que sea. Claro, y yo eso mismo, esa fue mi reacción, fue como, ¿sabéis que en realidad tengo ganas de decir esto y no me voy a quedar con las ganas de decirlo? Lo hablamos con los chiquillos y por ahí empezó a darse un poco el marco teórico del disco, como que abordaba esto que a veces a ratos puede parecer ajeno, que es un poco el tema de la cristiandad, ¿verdad? Y en el fondo lo que implica el catolicismo para un país como Chile y para Latinoamérica, desde esta matriz, ¿verdad? Como que tiene que ver con asuntos culturales, políticos, procesos que ha vivido el país desde hace ya los últimos 50 años, que han sido diversos, y yo pienso que de igual forma las dinámicas hay varias que se han sostenido durante el tiempo. O sea, por mucho que haya cambiado la carcasa, siento que hay varios ejemplos de por qué Chile de alguna u otra forma sigue sosteniendo dinámicas parecidas a los tiempos de antaño. Que no siempre son las mejores dinámicas. ¿Y eres pudoroso a la hora de escribir como esto que te da como algo de...? Depende. Es que también me pasa que yo no escribo mucho. Como por lo general voy haciendo las canciones y improviso arriba de la progresión. Va la melodía y la armonía primero. Claro. Yeah. O a veces no. A veces pasa al revés. Por ejemplo, a veces se me ocurre una letra y tengo como la idea un poco y empiezo a pensar la música desde ese pilar. Yeah. Como qué canción, o sea, qué tipo de música podría acompañar esta letra. Porque hay distintas formas de... De nuevo, ¿no? Deja de No, huear lo voy a con dejar, esa lo voy a hueá, dejar, po, sí, weón. lo voy a dejar. Hay gente, por ejemplo, nosotros en general vamos escribiendo muy melodía a letra. Ya. O hay veces que está la letra primero o la idea. Pero hay gente que a mí me parece muy particular, como el Felipe, el Pablo y la Vaca. Nos invitaron a grabar en una canción del primer disco de ellos dos, como High. Y fuimos allá a ver Estudios del Sur, qué sé yo, estaban grabando. Buena. Y ya tenían todas las bases grabadas con las melodías grabadas. Mm. Entonces, ¿quieren escuchar los temas? Ya, pues lo escuchamos y están todas las canciones con una voz balbuceada, ¿cachai? Claro. Entonces, imagínate, los weones grababan el disco y una vez que estaba el disco armado, así como cuando uno graba y al final grabáis la voz con la letra, ellos no solo grababan la voz con la letra, escribían Ahí la se ponían a letra. escribirla. Tenían ideas, ¿cachai? Hola. Viste que las melodías de pronto vienen acompañadas de palabras balbuceadas, Sí. ¿cachai? Pero, o la idea de más o menos de qué iba el tema, pero escribían al final. Y eso a mí me parece súper interesante y que era un poco de lo Sí. que te quería preguntar, como entiendo ese lado de la letra, pero en la música, por ejemplo, los arreglos... Yo, de hecho, esa es justamente la pregunta. Arreglo. Porque decir, yo escuché en alguna entrevista que dijeron como no, de repente el Mati trae un núcleo, Ujú. ¿cachai? Sí, Una idea nuclear. exacto. Entonces me imagino que en esa idea nuclear, porque no se desarrollaban en esa entrevista, decían, ya, me imagino que tiene que tener un par de palabras, algunos conceptos, ideas Ujú. clave y algo musical. ¿Qué es eso musical? ¿Una guitarra? ¿Son acordes? Claro. Es como, mira, me imagino que hay unos bronces que hacen chon chon, como no Claro, sé, es un poco de todo. Yo creo que va dependiendo mucho de la canción. Po. Hay canciones que de repente el riff de guitarra, ponte tú,
decimos, ya sabéis que esto vale la pena, además doblarlo con un saxofón. Eso pasa, por ejemplo, en As de Mí, ¿cachai? O de repente, claro, hay canciones donde es más libre. Por ejemplo, yo tiro los acordes, un ritmo súper piola, y los cabros tienen que ir de alguna otra forma como llameando arriba y de repente decimos, por acá va, o Entiendo. por aquí no. Pero nunca llegáis con una maqueta, así como, weón, hice esta canción, escúchenla. Claro, así como terminada, así como... O en el proceso que tú digas. Sí. ¿También? Sí, mando mucho por WhatsApp, así... ¿Y en qué maquete hay? Por lo general con el celu nomás. Ya. A veces cuando ando como con el ánimo y con el tiempo y las ganas, me pongo a disposición de grabar con un micrófono, interfaz. ¿Qué Perfecto. grabáis? ¿Cómo? ¿Qué grabáis? ¿Qué es ese núcleo que mandáis? ¿Qué es lo que escuchan los cabros? Por lo Las general cabras. la guitarra y autos pasando atrás porque vivo en Moneda. Entonces, claro, toda mi vida viví en Peñalolén, pero ahora que vivo en Moneda es complicado. A las 3 de la mañana no Sí, dejan claro. de pasar autos, Claro. motos. Tú Entonces, eres de acá de Santiago, nacido y criado. sí, de Santiago. Mis padres son del sur, ambos. De San Nicolás. Mi mamá es de San Nicolás, mi padre es de Valdivia. Perfecto. Sí. Oye, ¿tenías hermano o hermana? Sí, soy un hermano mayor. ¿De cuántos? Mis dos hermanos, bueno, mi hermana tiene ahora mismo 20 y mi otro guatón tiene 14. Perfecto. ¿Regalones los tres? Sí, o sea, nos queremos mucho. Me alegra, me alegra. Sí, sí. ¿Y le hacen a la música? Puchan, no tanto como a mí me gustaría, pero sí les gusta, al menos escuchar. ¿Y les gusta Candelabro a tu familia? Afortunadamente sí. Qué bueno. En un inicio no mucho, pero ahora sí. Es Ya, que es qué bueno. difícil, weón. Sí. Pero mira, de las cosas familiares y de la influencia y eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora, escuchemos. Domingo de Ramos, momento sí, musical. escuchemos escuchamos Domingo de Ramos. Candelabro. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, weón! ¡Viva Chile, Muy weón! bien, chiquillos. ¡Qué timón, Oye, loco! estábamos hablando acá de Daniel Biglietti, autor de Salambrar. Oye, estábamos hablando que también los muchachos y muchachas de Candelabro trabajan muy en la creación en colectivo desde la sala. Si bien llegan con algunas ideas como núcleo, como génesis de ideas, las trabajan en la sala. ¿Escriben la música? No son las cañas, ¿escriben los arreglos? ¿Leen? Sí, por lo general igual depende mucho del arreglo. Hay arreglos que son más simples que no son tan necesarios. Por ejemplo, los del inicio de Tumba ¿Ya? son arreglos que son más orejas. Pero ya la parte final, la sección final de esa misma canción, Carlos, que es el bajista y también pianista en muchos momentos de la banda, se encargó de transcribir, bueno, él hizo ese arreglo de la parte Perfecto. final. Y también, digamos, como que Carlos precisamente es el que lleva esa posta junto con Franco, que es el baterista, Perfecto. que hizo, digamos, yo tenía una idea melódica para una sección de una canción que se llama Pecado, que es la de Dios está perdido en Estación Sí. Central. Y él Que se es de los encargó hits de- claro, y él se encargó de complejizarla un poco más, como de hacerle un desplazamiento y Oye. ciertas cosas que a lo mejor para mí son un poco más complicadas de hacer en verdad, y que siento que también es bueno como compartir esos espacios creativos. Oye, Mati, y los y las integrantes de Candelabro, ¿todos estudiaron algo relacionado al arte o a la música? ¿Están dedicados exclusivamente a tocar? ¿Sí? 5 de los 7 estudiamos algo relacionado a la música. María y yo estudiamos pedagogía en música. Perfecto. Nahuel estudió licenciatura en música, en el PEDA también. Franco también estudió en el PEDA en un minuto, pero se cambió a la ProJazz. Él está estudiando interpretación en batería. Carlos también está estudiando algo relacionado a la música. Ahí No me dejaron acuerdo de bien. tirar piedra. ¿Ah? Ahí, cuando se fueron a por allá, dejaron de tirar piedra. El Franco, no yo. Igual ProJazz está ahí en Sí, Parque tal vez. Bustamante, Sí. viejo. No, pero la gente del PEDA, weón. Afírmate. ¿Tiraste piedra o no tiraste piedra? Pero Bueno, alguna piedra habrá caído. Bueno. El que esté libre de pecado. Oye, te pregunto por qué, no por Idea de tema. no, te pregunto porque la complejidad de las canciones de Candelabro es alta. Sí.
Entonces, exige estudio, po, weón. En términos de interpretación, en términos de creación también exige cabeza, pero me imagino, yo no he tenido la fortuna de verlo en vivo, espero hacerlo pronto, pero por lo menos en el estudio exige, son arreglos difíciles, exigen músicos y músicas diestros en su instrumento, así como compositores y compositoras diestros a la hora de componer y de escribir. Entonces, a mí me surge, a propósito de eso mismo, un par de dudas. Si puedo... Adelante. Cuando yo pienso en composiciones largas, y hay algunos artistas que también han hecho composiciones largas, digo, cuando yo las pienso, las mías, Claro. son cosas que vaya haciendo con distintas piezas de distintas partes, a veces muy personalista, porque estáis pensando en algo, en un recorrido particular, una historia que contar, una narración. Yo las considero casi una dramaturgia. Claro. Creo que en Pecado, por ejemplo, también está eso. Claro. ¿Cachai? Hay una dramaturgia. Y entonces por ahí también surge el otro punto, como la expresividad, que tiende a ser más teatral. Claro. ¿Lo piensan así desde antes o realmente es algo que está en la sala y alguien puso a hacer y aquí podríamos, y lo improvisan, lo llamean y de repente dicen, ¡guau! Esto, o realmente vienen con la idea, weón, vengo con esta idea que es de Circerse, ¿cachai? Claro. Y va a retratar este mundo decadente, Sí. y tiene que ser con esta velocidad y con esta weón, urbe, weón, Sí. palpico. ¿qué viene primero, el ¿Qué huevo viene? o la gallina? Exacto. ¿Cómo Claro. hacen eso? ¿Cómo ordenan eso? Claro. ¿Y cuáles son qué libros leen o qué lees? Ujú. ¿O qué historias lees? ¿O qué películas? ¿O Claro. qué obras de teatro ves para hacer esto? Upa. Ya, son hartas preguntas en una. Muchas pero preguntas. Están todas buenas. Pero está todo relacionado Sí. respecto de composiciones a propósito de... porque esto, claro, yo no sabría cómo decirlo, me importa un rano realmente si es jazz progresivo Ujú. o art rock o la weá Claro. que sea, ¿cachai? Claro. Pero sin duda son dramaturgias extensas, weón, y complejas, como dice, claro, con arreglos peludos. Pero esa weá no es solamente juntémonos y llamemos, Sí, ¿cachai? Claro. Bueno, justo calza que este momento como que atravesé haciendo este disco fue un momento súper difícil a nivel personal y a nivel familiar. Como que fue justo el momento en el que a mi papá le detectaron cáncer de estómago, que afortunadamente ya el tratamiento se cerró y está todo bien. Pero en ese minuto se sentía todo lo contrario, ¿no? Como que iba todo picado. Yo de alguna u otra forma me había independizado, me había ido a vivir con el papá de la Javi, que es integrante de Candelabro, la Javi. Y bueno, tuve que volver a la casa. Fue un momento igual súper complejo, difícil, como en la historia familiar y por cierto en mi historia personal. Siento que cuando empezaron a suceder esas cosas, yo estaba en muchos ramos de la U que cruzaban temas de lo canto a lo humano y a lo divino, de verdad, de compositores como muy importantes para la historia del país. Por cierto, el trabajo recopilatorio de Violeta Parra. Y entre medio también estábamos en un curso en el PEDA también de un ramo que se llama música de la historia popular, o sea, historia de la música popular chilena. Y ahí también como que se abrieron nuevos grupos para mí. La verdad es que yo no había escuchado muy en profundidad a Fulano antes de ese ramo, o Santiago Nuevo Extremo, o incluso los mismos Congresos, o los Jaivas, como que eran grupos que yo conocía más bien por las canciones icónicas, ¿no? Como En todas las esquinas, Claro, ¿verdad? Como... parte del universo. Claro, como que llegaba hasta ahí y de repente por este ramo tuvimos que empezar a escuchar un poco más en profundidad hasta que un día nos tocó tener una clase con el batero de Santiago Nuevo Extremo, gracias al profesor que guiaba un poco. Además de eso, este profesor nos llevó a recorrer el sector de la Chimba. ¿Podemos saber cómo se llama el Sí, profesor? Cristian Uribe, un tremendo referente para mí en verdad. Y él me empezó a meter en un rollo como, además como un poco filosófico, como a pensar a cosas que la verdad que yo no había llegado, me acompañó mucho en este proceso. De hecho trabajé mi trabajo de tesina con él, como... entonces como que por ahí como que fueron empezando a caer cosas a medida de que también estaba en esta crisis espiritual, un poco como dudando
del sentido que tenía este momento. Se mezclaba también, bueno, el acontecer político chileno actual, que en Sí, ese claro. minuto era Estamos hablando del muy año enredado. 2000. Estamos hablando del 2000. Este disco yo lo empecé a componer en el 2024. Perfecto. 24. Había un par de canciones que tenía el 2023, pero el grueso está en el 2024. Entonces, eso, pues como de lectura, creo que reincidí de nuevo en Nicanor Parra, en Armando Uribe, en Gabriela Mistral también, que tiene unos escritos preciosos sobre la orden franciscana y sobre lo que representa. Ella es profundamente católica, fue profundamente católica. ¿Tú eres católico? Yo soy católico también, sí. Y tengo una formación católica de la cual renegué mucho tiempo, porque los colegios católicos son un tema. Y siento que ahora lo abracé nuevamente, pero desde otro lado, un poco más piola. Me gusta mucho ir a las iglesias cuando están vacías y tener como una mirada más retirada en torno a la espiritualidad. Como que para mí una vida sana a nivel espiritual tiene que ver con verse con amigos, verse con la familia, verse uno mismo, Sí, claro. tratarse a uno mismo, ir a terapia, cuidarse. Como que son cosas que de pronto también tienen mucho que ver con cuidar no solamente el cuerpo, sino la conciencia. Que es muy difícil de cuidar ahora mismo porque bueno, la vida es rápida y se va rápido como tal. Entonces siento que las canciones fueron saliendo de ahí y respondiendo al tema digamos como de la teatralidad que pueden tener. Siento que van acorde al tránsito que corría la vida en ese minuto, pero siento sobre todo en las canciones más extensas, por ejemplo Cáliz, que es la penúltima canción del disco que dura 9 minutos y tanto. Es para mí es una suerte de musicalización de un relato bíblico, como del camino del héroe, un poco de esta entrega, crucifixión, pasión, un poco que tiene que ver con el Jesús histórico más allá que como con otra cosa. Me fascina mucho la figura de Jesús, pensarla como un compadre que está completamente en desajuste con su tiempo y que yo creo que figuras como Jesús han habido muchas, además de... Matías, ¿y el público entiende esto? Su público, que no sé, que me gustaría también que me describierais como el público Mira, Belente. en la edad, qué cosas están escuchando, pero mi pregunta principal tiene que ver con esta profundidad, estos planos que tienen, Estos intertextos. claro, que tienen. Claro. El canto, por ejemplo. El público que ustedes lo está escuchando, Gracioso. lo están reproduciendo, lo entiende, lo interpreta así, alcanzan a comunicarse con lo que tú estás intentando decirles. Yo creo que pasan varias cosas. Yo creo que también mi fin al menos nunca ha sido como predicar o como sobreponer digamos como mi pulsión o mi pulsación artística por sobre la interpretación de las personas. Creo que también disfruto mucho cuando de pronto alguien me dice, ¿sabes que yo creo que esta canción se trata de esto? ¿Sí o no? Y yo le digo, no sé. Como, Dime que al final, tú. claro, como que al final un poco, Sí, digamos, pero que- son mis canciones, pero yo confío mucho en esto de que o son nuestras canciones del grupo, pero al mismo tiempo también es como que cuando uno hace música y uno cuando escucha música hace propia esas canciones, más allá de la historia por la cual están hechas. Siento que ese marco al que estamos acostumbrados un poco como de develar todos los misterios del artista, tampoco, a mí por lo menos no me hace tanto sentido como vivirlo ni tampoco darlo. O sea, como que si lo cuento es para alguien que de pronto le pueda interesar, que no está mal, pero creo que disfruto mucho a la gente cuando ve la hoja en blanco y la empieza a rellenar ellos, Sí, claro. con su propio sentido. Y independiente Sí. de lo que tú queráis, Sí, ¿tú creís que lo cachan? sí, yo creo que sí. Sí. Como que van captando o que les interesa meterse en eso. ¿El Sí, público? sí, por ejemplo, nos pasa a veces que por ejemplo la otra vez me pillé con un reel de 2 cabros mexicanos que estaban hablando del disco. Y uno le decía al otro así como, güey, y este disco lo hizo Matías, güey, cuando su padre le encontraron cáncer, güey. Y el otro decía, no mames, cabrón. Así, ¿cómo saben, güey? Así como, Qué bueno, weón, bacán. o sea, hay muchas formas de saber, pero tenéis que igual darte el tiempo. Sí, claro. o sea, Sí. Entonces igual es bonito de alguna forma como que, digamos, para mí es como bacán haber hecho ese disco en torno a un momento que fue súper rudo y que eso también se sepa, como... Sí, ¿Y como de qué estáis escribiendo ahora?
¿O de qué están escribiendo ahora? De hecho, quería conectarlo con eso. Hablando de los mexicanos, yo también hice la pega, compadre. Y vi alguna entrevista donde te preguntaban por qué hablar... porque, a ver, digámoslo, la música que están haciendo es muy identitaria. Es muy identitaria de Chile cristiano, del Chile que tiene cosas que decir, de los dolores, pero también de la alegría. Es muy identitario chileno. Por eso de las cosas que me gusta tanto de su banda. Escuché una entrevista que decían, ¿por qué escriben de esto? Bueno, o por qué no ven... cómo ven el mundo y por qué escriben, por qué Dios está perdido en Estación Central. Y tú decías, bueno, porque nos han empujado a este nihilismo. Claro. ¿Cachai? Sí. A esta falta o búsqueda del sentido, y tenemos que, por lo mismo, reencontrarnos con una espiritualidad. Y por ahí yo me encuentro, por ahí, no me acuerdo cómo se llama la muchacha, también lo decía, y nos vamos reencontrando y armamos nuestra espiritualidad. Claro. Hermoso, bonito el rollo. Además de eso, y viendo que ya también se nos acaba el tiempo, lamentablemente yo seguiría hablando aquí. Sí. Hago un asado, pero eso conversamos después de que, Bien. de que termine el programa. Ultraderecha, Latinoamérica, que salió ayer o antes de ayer. Muy buen recibimiento. Muy buen. Y muy contexto preciso. Y la reinterpretación y las letras, hermoso, felicitaciones, está así, la raja. El uso de ritmos latinos, puta, weón. El riff al pie. No, Guiños preciosos, hermano. No, weón, weón es hermosa. ¿Qué estás pensando acerca del futuro? ¿Qué estás pensando acerca de Chile? ¿Qué estás pensando? Bueno. Y que probablemente se vayan a convertir en canciones. Sí, de hecho. Yo creo que lo más importante ahora... para mí es tratar de proponer una, digamos, ojalá respuesta en torno a los 4 años que se vienen. Creo que uno no, como artista nunca está exento, como persona en realidad, nunca está exento al entorno material del cual uno proviene. Siento que lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con una reflexión, por cierto, individual en torno a mi infancia. Estoy un poco revisitando eso. Pero también, digamos de alguna otra forma, estoy un poco perdido y un poco incómodo en torno a la creación. Porque creo que en los momentos que nos ubicamos hoy por hoy como país, van a hacer falta de alguna forma canciones que se atrevan un poco a responder, digamos, a lo que sea que esté por venir, que yo creo que por todas las señales no se ve muy alentador y no se ve muy prometedor. Entonces creo que para mí al menos sacar estas canciones que ustedes decían, Latinoamérica y ultraderecha, tiene que ver también con posicionarnos como proyecto en torno a algo que nos preocupa, y también porque nos encantan los prisioneros. Como que también sería como la respuesta larga es esa y la respuesta corta es porque qué buenos temas todos sabemos también. que Jorge González es un genio y es un loco que juega en su propia cancha, y creo que lo que a nosotros nos corresponde ahora como generación es ver cómo nos vamos a hacer cargo de digámoslo, del vacío que hay por mucho tiempo de hacer canciones que traten sobre política sin, digamos, ser sermones y sin ser latera, pero al mismo tiempo entregando un contenido que nos motive al menos a conversar en torno a lo que está pasando. Hay bandas, colegas, contemporáneas a las tuyas, bandas amigas, bandas hermanas que estén habitando ese lugar del cual habláis. Yo siento que cada uno en torno a en sus propias trincheras. Siento que hablar de política es una cosa muy amplia, como sí, todo, claro. al final del día, bueno, esta frase está más que dicha, pero todo tiene un elemento político, ¿verdad? Entonces siento, por ejemplo, que la Chini habla desde una política que, por cierto, tiene que ver con temas de género, ¿verdad? Sí, claro. Con temas de la diversidad sexual y por cierto con temas que digamos como que la atienden a ella en su experiencia femenina, ¿no?
También encuentro que proyectos como Cóclea abordan la política desde lo tosco, ¿verdad? Desde lo rudo, ¿verdad? Desde el ahogo, desde una cosa que quizás la otra vez leí una entrevista de uno de los chiquillos que no son tan como interpelativas como al Gran Hermano, pero sí tienen que ver con una fuerza interior generacional. Lo invito mucho a escuchar esa banda, bacán. ¿Cómo se llama? Cóclea, muy buena. G.S. Castle también tiene un componente político, y por cierto que también ellos están desde su propia búsqueda como tratando de responder a eso. Yo siento que todavía estamos todos tratando de ver cómo nos acomodamos al gran factor que es los 4 años que se vienen, que es tan rudo, y por lo menos desde mi trinchera creo que, y desde la trinchera de Candelabro, creo que lo que nos corresponde es no soltar la bandera y no soltar los emblemas y no soltar que nos gusta Chile y que queremos ser chilenos y que nos sentimos profundamente chilenos y que Chile no le pertenece a la derecha. Por tanto el himno tampoco, por tanto la bandera tampoco, Sí, por claro. tanto la moneda tampoco, y que nos sentimos fuertemente representados con este país y que pase lo que pase sigue siendo nuestro país. Mati, y este año, A desalambrar. como Es lo que chilenos, pienso. salen también a representarnos Sí. para otros lados. ¿Para dónde van? Vamos a Perú en abril. Tocamos ¿En Lima? en Lima. A eso de el 16 o 15 de abril. Se me olvidan un poco las Perfecto. fechas. ¿Dónde tocan? No me acuerdo. pero está toda la información en internet. Nos Sí. pueden buscar. Sí, como sí. Candelabro.candelabro. Entiendo que ya quedan un par de entradas. Sargento Pimienta, me imagino que eran. No, es otro ¿No? local. Es otro Sí, local, no, sí, no, otro no lo local. conozco, pero se ve bueno. Sí, yo lo vi. Y en España tenemos una gira larga. Van zorra, con Sonido sí. Muchacho para Vamos España, con ¿no? Sonido Muchacho. ¿Cuál es la relación con Sonido Muchacho? Bueno, ellos nos mandaron un correo y de ahí empezó el amor, supongo. Ellos se encargan de la distribución física también allá en España, CDs, vinilos. Y bueno, nosotros acá en Chile tenemos nuestra propia industria, así que pronto van a haber noticias sobre eso. Mayo, el 20 de mayo, para que estén atentos. Qué bacán Sonido, España, weón. Sonido Muchacho es como una discográfica, productora. Tienen bandas muy buenas Sí. como Carolina Durante, que lo íbamos a escuchar hoy día, pero entre tanta conversa Son buenos. son buenos. Oye, nos tenemos que despedir, po, pero qué buena conversa. Ojalá podamos invitarte alguna otra vez acá, Feliz. que hagamos algún asadito Feliz. y ojalá pillarnos también arriba del escenario. Sería, Sí, bacán. weón. Sería maravilloso. Sería genial. Sí. Muchas gracias por estar acá, Mati, Obvio. y suerte en todo lo que viene con Candelabro. Estamos muy felices y es raro porque uno no ha hecho nada a por ello, pero uno se siente muy orgulloso. Qué bien que lo hice. Qué bien. Qué bien que lo hice porque existe Candelabro. Pero nos da mucha esperanza, weón, y eso, Qué bueno. y eso se Sí, agradece eso es mucho. bacán, weón. Me No, gustaría, podemos me cerrar encantaría poder regalarte algo, pero te pero ganaste el regalamos premio. nuestra te ganaste- sincera admiración Ah, y sí, amistad. Te ganaste el premio marxista cristiano de la semana. Cuando quieran venir, cuando queráis venir a hablar de Candelabro o de tu O de otros marxismo, proyectos o de materialismo dialéctico. Eres bienvenido. ¿Podemos cerrar con música? ¿Sí? Creo con que música. cerremos con uno de mis compositores favoritos de la vida. A ver. Con Silvio Rodríguez, Mira. con la canción Testamento, Ah. que es un letrón, pero que además después entra el bandón con ese cinte que me vuela la cabeza. Perfecto. A todos los piratas que nos han acompañado hoy día, estamos hoy día con Matías Ávila de Candelabro y proyectos más. Este señor se llama Abel, creo. Abel, creo. Y yo soy Camilo Sicabo. Esto fue Sin Plumas en la Lengua. Los dejamos con Silvio Rodríguez, Testamento. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.